Hola, buenas. En el presente video vamos a trabajar un poquito con la parte de aldehídos y cetonas. Vamos a conocer la base de ellos, las utilidades y un poquito sobre la nomenclatura de este tipo de sustancias. Al hablar de aldehídos y cetonas estamos hablando de sustancias oxigenadas que tienen un grupo funcional denominado carbonilo. Los dos grupos son similares, la única diferencia es que en el caso de los aldehídos el grupo carbonilo se encuentra en el carbono primario, en cambio en el caso de las cetonas siempre se encuentra en un carbono secundario. Es la diferencia básica entre ambos. Por lo tanto, estos dos grupos se pueden confundir uno de otro. Sin embargo, funcionalmente son bastante distintos y por eso es que no se considera una sola tipo de sustancia, sino que se toma como dos tipos de sustancias distintas. Además de que al estar en un carbono secundario, el tipo de interacciones que tiene, la cantidad de puentes de hidrógeno es disminuida y por eso mismo tiene propiedades bastante distintas a las de los aldehídos. Básicamente sería como la base de estudio de ambos. Comenzar un poquito sobre qué son los aldehídos y las cetonas. Para el caso de los aldehídos, el nombre aldehído significa alcohol deshidrogenado. Es básicamente una reducción del nombre de alcohol deshidrogenado. Los aldehídos son sustancias biológicamente importantes y tienen muchos tipos de efectos en nuestro cuerpo. En general son sustancias que tienen un nivel de oxidación intermedio entre un alcohol que es menos oxidado y un ácido carboxílico que es más oxidado, y por eso mismo esto les permite tener unas propiedades físicas y químicas bastante relevantes. Hay muchas sustancias que son aldehídos. Entre estas tenemos el caso de muchas hormonas, el caso de algunas vitaminas que también tienen este grupo funcional y por eso mismo son biológicamente importantes. Los aldehídos usualmente tienen olores de tipo frutal, aunque cuando la cadena es larga, los aldehídos por lo general tienen un olor rancio. Este olor rancio es característico de la mayoría de aldehídos de cadena larga. ¿Por qué? Porque resultan de la descomposición bacteriana de ácidos carboxílicos. Algunos ácidos carboxílicos, como por ejemplo los aceites, en la acción bacteriana se reducen a aldehídos y esos tienen un olor rancio. Normalmente las papitas vencidas, el caso de muchos compuestos cuando ya se están descomponiendo, que tienen altas cantidades de aceite, aparece ese sabor rancio que es característica de los aldehídos. Sin embargo, los de cadena corta, los aromáticos, por lo general tienen olores bastante agradables, por lo tanto tienen utilidades especialmente en la parte culinaria, ya que son olores bastante agradables. Eh, Muchos aldehídos, por ejemplo la glucosa, es un aldehído, tienen sabores dulces a nuestro sistema y por eso mismo son preferentes para comer. En nuestro sistema, acuérdense que tenemos un sistema basado en los sentidos. En el caso del sentido del gusto es el encargado de controlar que nosotros comamos sustancias beneficiosas a nuestro cuerpo y por eso mismo el sabor de algunos aldehídos en nuestro paladar sabe dulce. Aunque también hay otro grupo, por ejemplo el grupo fenol, que tiende a tener un sabor un tanto picante y así nuestro cuerpo también puede reconocer ese tipo de grupos funcionales. Sin embargo, también en el caso de los aldehídos, algunos tienen algunas propiedades que nos permiten eh, hacer uso de él en el caso de medicamentos, ya que hay muchos medicamentos que tienen este principio activo. Incluso hay algunos germicidas que también tienen el grupo aldehído, como el caso del benzal. De todos los aldehídos, el más simple de todos se considera el formaldehído. El formaldehído o formalina, como se le conoce, tiene una característica que puede curtir las células tanto vegetales como animales. En el caso de las células animales, si un cuerpo es expuesto a esta sustancia, comienza un proceso de desecación y polimerización de la pared celular, lo cual permite mantener los tejidos incluso si el cuerpo está en descomposición o muerto. Eh,
Esta característica especial nos sirve mucho para el caso de la medicina, para poder mantener cuerpos y poder enseñar a partir de cuerpos de personas que han fallecido. En el caso de las plantas, esta reacción también es bastante importante, ya que permite la no destrucción de la celulosa en función de la polimerización que ésta puede hacer, y así podemos obtener un residuo de madera que tenga características bastante importantes, como para el caso del plywood. El plywood o madera plegada es básicamente un producto del curtir de madera, la cual básicamente es procesada, polimerizada y luego sacada en función de pliegos. Los pliegos se van interponiendo uno contra otro para darle más rigidez, y esto nos hace básicamente un tipo de madera que en realidad son despojos de madera. Lo bueno de este proceso es de que nos permite tener madera a partir de desechos de madera, lo cual es bueno para la parte de reciclaje. Así no tenemos que destruir nuestro medio ambiente para obtener más madera de él. Básicamente, con el plywood se puede reciclar la madera. En el caso del formaldehído específicamente, si usted entra en contacto con él, va a tener dolor ocular, puede tener, depende de la exposición, puede también presentar resequedad y posteriormente lagrimación. Muchas personas en la presencia de él tienden a llorar debido a que también irrita las partes del ojo, y en el caso de olerlo por demasiado tiempo también puede ocasionar sangrado en la nariz. Así es que si usted también lo ingiere, también esta sustancia es bastante mala porque puede producir cáncer. Es una sustancia de tipo cancerígena, por eso mismo siempre se recomienda es tener guantes y toda la indumentaria a la hora de tocar cuerpos con formalina. eh, Ustedes, como en la parte médica, van a estar en contacto con cuerpos y precisamente tienen que tener toda la indumentaria. No lo tomen a la ligera, eh, una sustancia que es bastante nociva y es cancerígena. Otros aldehídos se ocupan mucho para la parte de cocina. En el caso específico de las almendras, el olor característico de las almendras es del benzaldehído. El benzaldehído es la sustancia que le da el olor a la almendra. Igualmente la vainillina eh, le da el olor a la vainilla. Y para el caso de la canela, el cinnamaldehído es el olor característico de la canela. Acá podemos ver unas fotos de este tipo de productos. El caso de la vainillina, existe una gran desinformación. Algunos creen de que es otra cosa, pero no, son vainillas, son vainas pequeñas, las cuales tienen el fruto, y estas vainas se extrae la sustancia de la cual se forma la vainilla, que es un condimento que se ocupa mucho para la parte culinaria. Para el caso específico de las cetonas simplemente ocurren de la oxidación de alcoholes secundarios. Este tipo de grupo funcional tiene un poquito menos de polaridad que el caso de los aldehídos, debido a que el grupo está en medio de la molécula, no tiene hidrógenos, por lo tanto tampoco se podría seguir oxidando, a menos que sea que esté en el carbono beta. En ese caso sí se puede oxidar. El grupo cetona es bastante importante también biológicamente, debido a que todas las hormonas, la mayoría de hormonas, son cetonas. Eh, Especialmente en el caso de las cetonas, es característica que todos los compuestos que tengan el grupo funcional terminen con ona. Por ejemplo, la misma palabra hormona termina con ona. Todas las hormonas son cetonas. No todas, pero la mayoría sí lo son. Otros tipos de productos, por ejemplo, algunos medicamentos también son cetonas. Las cetonas se ocupan mucho en la industria, especialmente como solventes, las de bajo peso molecular, y tienen otros usos debido a sus olores fuertes y agradables. Las cetonas usualmente van a tener olores florales. En el caso de los aldehídos tienen más olor frutal. En este caso los olores son más florales. Por eso mismo son usados como en la industria como perfumes.
Normalmente también ambientadores de olores ambientales también son producidos con uso de cetonas, y también en el caso de la fructosa específicamente, que es el azúcar de la fruta, también es una cetona. El caso de la glucosa es un aldehído, el caso de la fructosa es una cetona. Sin embargo, en nuestro cuerpo, estos dos grupos básicamente se reconvierten a glucosa, así que nuestro cuerpo puede convertir cualquier tipo de carbohidrato básicamente en glucosa, porque somos consumidores de glucosa específicamente para el caso energético. Muchas cetonas tienen usos industriales, por ejemplo, está el caso de la butanodiona, que es el olor característico de la mantequilla. Cuando usted se come unas papitas con mantequilla o se come, por ejemplo, eh, palomitas de maíz con mantequilla, esta mantequilla, de esa que se preparan en el microondas, esa mantequilla en realidad no tiene mantequilla porque la mantequilla se rancea, se puede descomponer biológicamente, así es que lo que le ponen es butanodiona, que es lo que le da el sabor como que fuera mantequilla. En el caso de la hierbabuena tiene carbona, que sería el aldehído que le dé el olor característico a este producto. Y para el caso de muchos perfumes, se ocupa la muscona, que básicamente también se conoce industrialmente como almizcle. La muscona normalmente está presente en todas las lociones de tipo musk. Este producto es obtenido a partir de las glándulas reproductivas de las ratas almizcleras. Es la imagen que ven en el fondo. Esa es una rata almizclera. Las ratas almizcleras, en su periodo de adultez, normalmente tienen glándulas que producen muscona. La muscona se extrae de estas glándulas y se ocupa como olores para básicamente tener perfúmenes que tengan una característica de olores de atracción sexual. Normalmente las lociones de tipo musk, ese es el objetivo de ellas, de que puedan atraer al sexo opuesto, así es que ocupamos básicamente hormonas de rata almizclera para poder atraer al sexo opuesto. Sobre la nomenclatura de los aldehídos usualmente siempre van a estar en el localizador 1, debido a que es el grupo funcional más importante. Solo el ácido carboxílico tiene su prioridad sobre ellos, así es que si vamos a nombrar una sustancia, usualmente la parte más importante va a ser el grupo aldehído, si no está ácido carboxílico o sus derivados. Eh, para el caso de los aldehídos, usualmente se le pone la terminación al de aldehído, aunque también en la nomenclatura común se pone entera la palabra aldehído. Básicamente sería como la diferencia entre ambas. Para el caso específico de la nomenclatura UPAC, siempre el localizador 1 es del aldehído, y de ahí vamos a empezar a numerar hacia el resto de la sustancia. Si existen dos aldehídos, siempre vamos a tener uno en la posición 1 y otro va a ser en la última, por lo tanto no hay necesidad tampoco de numerarla, sino que simplemente la vamos a poner dial o trial. En el caso de que existan sustituyentes, el sustituyente va a marcar de cuál de los lados vamos a comenzar, aunque siempre vamos a tener lo mismo de que el aldehído va a ser el grupo más importante, por lo tanto simplemente de ahí vamos a empezar a contar hacia lo demás, procurando la menor numeración en todos los casos. Veamos algunos casos que tenemos acá. En la primera sustancia tenemos un aldehído que, como se puede ver, tiene el grupo CHO. Ese grupo CHO también se puede escribir de otra forma. Para el caso de la nomenclatura, la estructuración de tipo condensada, se tiende a poner simplemente doble enlace oxígeno. Ya se sabe que este de acá es un carbono, así que se pone de esa forma. O muchas veces también se puede poner al hidrógeno, que es el característico de este grupo funcional, y doble enlace oxígeno. Estas dos formas de nomenclatura también son posibles, las dos son válidas, por lo tanto a la hora de escribirlo podemos ponerlo de varias formas y no nos tenemos que confundir en el grupo funcional.
Para este caso tenemos una forma semidesarrollada en la que se está presentando. La fórmula semidesarrollada por lo general se pone como CHO 8 y ese es el grupo funcional aldehído. En este caso tenemos una sustancia cuya cadena más larga es de 5 carbonos, así que sería un pentanal. Pen de 5, an de alcano. ¿Por qué alcano? Porque no existen dobles enlaces. An, al de aldehído. La diferencia entre que hayan o no haya doble enlace es esta parte de acá. Si hay doble enlace sería un en. Y hay que poner en qué localizador está ese en. Pentenal. Entonces, si hay alquino, pues, obviamente va a ser in. Pentinal. Ahí depende del grupo funcional que haya. Luego vamos a ver los localizadores, empezando a contar siempre el grupo funcional que es el aldehído, y para este caso en el carbono 4 hay dos metiles, 4,4-dimetil, pentanal. En el segundo de los casos siempre empezamos obligatoriamente del grupo funcional CHO, y de ahí empezamos a contar hacia el doble enlace que me queda en el carbono 4, pent 4 en al. Esto se puede hacer de otra forma un poquito más fácil. Piénsenlo como que fuera un alcano. Un alcano, un aldehído de 5 carbonos se llama pentanal. Cuando esté el doble enlace le voy a cambiar a en. Entonces ya diría pentenal. Solo me queda poner el localizador y ahí lo pongo entre medio. En qué carbono está el grupo funcional, el doble enlace, pent 4 en al. El al ya sabemos que está en el 1, no es necesario ponerlo. De hecho, nunca se pone. Si usted lo quiere poner no hay ningún problema, no cambia en nada. Para el caso de que existan dos grupos aldehídos, vamos a poner la terminación dial. Acá quiero ser claro porque no existe un trial. Una cadena solo puede tener un inicio y un fin. Entonces, si existe cualquier grupo fuera del inicio y del fin, no se puede nombrar como parte de la cadena principal, sino que se pasa a nombrar como un radical. El grupo aldehído como radical se denomina formil. Si existe un tercer grupo aldehído, se tendría que nombrar como un formil. Anteriormente a formil se le pone la cantidad de carbonos que están antes del CHO que esté como radical. Así, por ejemplo, si hay dos carbonos en un radical, sería un metilformil. Formil ya incluye un carbono, allí tengo que ser claro en esto. Es decir, contamos cuántos carbonos están antes de ese formil y así lo nombramos. Cuando tenemos el grupo CHO directamente unido al ciclo, no puede estar dentro del ciclo, acuérdense, porque necesita obligatoriamente un carbono primario, solo puede estar en carbono primario. Así que lo pasamos a nombrar como un carbaldehído. La palabra carbaldehído incluye enterito al grupo CHO. Así es que no es necesario decir metilcarbaldehído porque ese carbono ya está contado con la palabra carbaldehído. En este caso tenemos un ciclo de 6, sería un ciclo hexano, y tenemos el grupo 8, carbaldehído. Si fuera un benceno, sería un benceno carbaldehído. Es decir, de esa forma lo vamos a nombrar. Cuando esté el grupo, cuando existen radicales, los radicales van a ser parte del ciclo, nunca van a ser parte del CHO, porque el CHO ya tiene los 4 enlaces del carbono, así que acá ya no puedo manipular ni tocar nada. Simplemente eso es un carbaldehído. Quien puede estar sustituido es el anillo. Para este caso voy a tomar la menor numeración posible, que sería el carbono 3, 3 bromo, ciclopentano, carbaldehído. Algunos nombres comunes de aldehídos son aceptados por la IUPAC. Para el caso del formaldehído, normalmente se le tiende a decir así, no metanal. Lo más normal es que siempre oigan la palabra o formaldehído o formalina. Ambas son la misma cosa. Formalina quiere decir formaldehído diluido. eh, Básicamente es lo mismo. El caso del benzaldehído es más común oír benzaldehído que benceno carbaldehído.
y el acetaldehído, que es el de 2 carbonos, que también se tiende a poner así y no de otra forma. Para el caso de la nomenclatura común, vamos a tomar a los aldehídos como derivados de los ácidos carboxílicos menos oxigenados. Así es que la nomenclatura común tiene una forma de numerar un poquito distinto a lo que se hace con la nomenclatura UPAC, que simplemente vamos en función de la cadena. Para el caso de la común, siempre que tengamos aldehídos o ácidos, para un carbono ya no va a ser meta, sino que va a ser forma. Para 2 carbonos ya no va a ser eta, sino que va a ser acet o aceto. Para 3 carbonos va a ser propiono. Para 4 carbonos va a ser butiro. Para 5 carbonos va a ser valero. Este tipo de nombres tiene un origen que vamos a ver con ácidos carboxílicos. Pero para comenzar vamos a empezar con esto para que vayamos poniéndonos un poquito al pendiente de qué se trata esto. Para la nomenclatura común, repito, un carbono es formo, para 2 carbonos es aceto, para 3 carbonos es propiono, para 4 es butiro, para 5 es valero. Esto solo sirve para aldehídos y ácidos carboxílicos. Tengan eso pendiente. Lo que sigue es poner la palabra aldehído como terminación de este inicio. Así, por ejemplo, para formo sería formaldehído, para aceto sería acetaldehído, para propiono, propionaldehído, butiro, butiraldehído, valero, valeraldehído. También podemos, en base a este tipo de estructuras, ver si existen estructuras iso. El caso del isovaleraldehído es el 2-metilbutanal, que básicamente siempre tenés los 5 carbonos, pero esa forma iso le da una estructura un poquito especial. Otro, por ejemplo, la vainillina. Es más común oír vainillina que decir 4-hidroxi-3-metoxibenzaldehído. Así que no es más común el nombre común. Igualmente el cinamaldehído es más común decir eso que 3-fenil-2-pentanal. Para el caso de las cetonas, todas las cetonas van a tener la terminación ona, y por eso mismo es fácil reconocer cuando existe una cetona en un grupo funcional. Siempre está la terminación ona. Cualquier sustancia que usted escuche que tenga la terminación ona se está refiriendo a una cetona. Simplemente. Igualmente la palabra ceto está relacionado con cetonas. Así que siempre que oiga la palabra ceto, quiere decir cetona. En otros idiomas también el término keto, que también se dice ceto, es cetona. Tengan pendiente eso porque en la parte de farmacología especialmente se ocupa este tipo de terminaciones donde uno puede intuir de qué tipo de sustancias se está hablando. El caso de la acetona nunca va a estar en el carbono 1, porque si está en el carbono 1 obviamente estamos hablando de un aldehído. Así es que tenemos que poner en qué localizador se encuentra este grupo. Solo para el caso del de 3 carbonos y el de 4 carbonos se puede obviar ponerle numeración. El de 3 carbonos se llama acetona. La acetona es un buen solvente. Las damas quizás ya lo han ocupado para pintarse las uñas. Están ocupando una acetona. Específicamente, en esos dos casos no es necesario poner numeración, pero si usted quiere la pone, eso no es ningún problema. Puede ser butanona o dobutanona, no importa, está refiriéndose a la misma sustancia. Para el caso de más carbonos, sí es necesario especificar en qué carbono está el grupo cetona, porque puede haber, por ejemplo, una 2-pentanona, una 3-pentanona. Entonces tengo que especificar cuál de las dos es. En esos casos sí es obligatorio poner en qué lugar está. De forma fácil, usted póngaselo para que no se confunda. Quizás es más fácil entenderlo
de una forma y seguir trabajando bajo ese esquema en todas las sustancias, el que usted decida. En este caso tenemos una ciclohexanona. Vean que todo lo que cambia es esta parte de acá. En vez de poner el ciclohexano, vamos a poner ciclohexanona. Si fuera alqueno, lo que va a variar es esta parte de acá. Ya no sería anona, sino que enona. Ciclohexenona. Existe otra forma de nomenclatura que es la nomenclatura común, también es aceptada por la UPAC y básicamente lo que hacemos es nombrar al grupo carbonilo como cetona. Esta parte que está en rojo es la cetona. Bien, al tomar eso como cetona, todo lo demás va a ser radicales. En este caso tenemos un etil y un metil, sería un etil-metil-cetona. Esto solo funciona en aquellas cetonas que se puedan nombrar de forma fácil. Es decir, por ejemplo, este ciclo que está acá, que es un ciclohexil. Ese ciclohexil, si tuviera en todo caso un radical, me limitaría mucho la nomenclatura, ya no podría ocupar la nomenclatura común porque ya la estructuración de nombres no es parte de la nomenclatura común. Así es que ya no podría ocupar este esquema. Tengo que nombrarlo como radical de radical y por lo tanto el tipo de nomenclatura cambiaría un montón. Igualmente acá tenemos un fenil, bueno, este no sería un fenil sino que un bencil. Tengo un bencil de un lado, tengo un metil del otro lado y cetona que sería el centro. En el caso de encontrarse el grupo aldehído y el grupo cetona al mismo tiempo, uno se va a nombrar siempre como aldehído y el otro se tiene que nombrar como oxo. En el caso de que exista el grupo aldehído a la par de un grupo más predominante, como es el caso del ácido carboxílico, el grupo se pasa a llamar formil, como les decía, y lo tengo que nombrar como un radical. Para este caso, para el ácido, para este ácido que está presente acá, que es el ácido ciclohexano carboxílico, el grupo se pasa a llamar formil como radical y estaría en el carbono 3, 3-formil ciclohexano carboxílico. Para el otro caso que tenemos acá, tengo un grupo ácido, que sería este grupo de acá, y tengo el grupo aldehído, que estaría al otro lado. Quien manda entre el ácido y el aldehído es el ácido, por lo tanto la numeración va a empezar de ahí y el grupo se pasa a llamar oxo, simplemente como un radical más. Entonces, el nombre de sustituyente del grupo carbonilo es oxo, aunque si está dentro de un ciclo es formil. Si en el caso de existir tres grupos aldehídos, dos van a nombrarse como aldehído y el tercero se va a llamar formil. Básicamente sería como la norma, o es formil o es oxo. Algunos tienen nombres comunes, por ejemplo, la acetona, que usted tal vez ya la conozcan, es un solvente para pinturas, para esmaltes. Está la metiletilcetona, son los nombres comunes. Si la nomenclatura común es aceptada por la IUPAC, así que se puede ocupar ambos tipos de nomenclatura. Algunas tienen nombres ya específicos, para el caso de la acetofenona, que es uno que ya habíamos visto con los aromáticos. Apréndanse bien el nombre, vean la fórmula porque sirve mucho en algunos medicamentos. Es de relevancia para la parte farmacológica. También tenemos el caso de la benzofenona, que también es una acetona. También apréndanse bien esa forma. Básicamente parece como un bifenilo, simplemente, pero cambia porque existe este carbono de acá a la mitad. Esta es la acetona y hay dos feniles. El nombre de UPAC sería difenil metanona, tomando que la acetona solo tendría un carbono y habrían dos feniles. Pero el nombre más común es benzofenona. Así que aprendámonos ese tipo de nombres porque tienen importancia en la parte específicamente farmacológica.
Aquí hay unos problemas para que puedan resolver, para que puedan practicarlos, intentarlos hacer para facilitar su aprendizaje. Acá hay algunas fórmulas que donde pueden practicar este tipo de sustancias. Básicamente estos ejercicios están bastante fáciles para que ustedes puedan empezar a aprender a nombrar. Igualmente, acuérdense que está la guía, ya está la evidencia de aprendizaje. Intentemos hacerla. Cualquier cosa estamos en contacto. Ya tienen mis contactos, así que podemos ponerlos de acuerdo y discutir la resolución de este tipo de ejercicios. Por mi parte en este video es todo, estamos pendientes. Posteriormente voy a subir otro video que trata sobre las reacciones de aldehídos y cetonas, así que estemos pendientes. Feliz día.